Hola, mi nombre es Carlos Antonio, soy estudiante del COO Plantel 21, San Lucas Ojiglán. Este tutorial va a ser de matemáticas y el tema se llama ley de senos y ley de cosenos. Estas leyes se aplican en la resolución de triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no tienen ángulos de 90 grados. Mm, Ahora vamos a ver la ley de senos. Es la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado. Es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Es por decirlo. Que, que B es lo mismo que el seno del ángulo B y C es lo mismo que el ángulo del seno del C y A es lo mismo del lado A es lo mismo que el ángulo del seno de A. Y estos se representan así. A en A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B y es igual a C sobre el seno del ángulo C. Es, esta ley se aplica solamente cuando conocemos dos lados, dos lados de un y dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, un ángulo opuesto a esos ángulos. Como, como podemos ver, si tenemos dos lados y un ángulo opuesto hacia, hacia uno de esos lados, como por ejemplo, tenemos el lado C y el lado B, y su ángulo opuesto sería el ángulo B, el ángulo B. Entonces, o también cuando tenemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos, como, así como, como por ejemplo, si tenemos el ángulo B y C, entonces podemos utilizar el ángulo opuesto del lado C o el lado B. Ahora, la ley del coseno es el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo. Es igual a la suma de los cuadrados de los lados restante menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Ah, Esta ley solamente se aplica si conocemos dos lados, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, como, como por ejemplo, si tenemos lado, lado C y lado B, entonces el ángulo comprendido entre ellos sería el ángulo A. Y estas son las fórmulas que podemos utilizar para sacar los lados, como por ejemplo, si no sabemos el lado A, el lado B, el lado C, aquí están las fórmulas para poder sacar cada lado. Ahora vamos a resolver algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la ley de senos. Acá nos pide calcular el valor x en el siguiente triángulo oblicuángulos. Ah, Aquí tenemos el ángulo B y el ángulo A y el lado B y tenemos que localizar el ángulo, el ángulo A. Tenemos que buscar el valor del ángulo A. Entonces, solamente vamos a utilizar estos dos valores porque tenemos el lado, tenemos que localizar el lado A y también tenemos el seno del ángulo A y tenemos el valor del lado B y tenemos el seno del ángulo B.
Entonces solamente vamos a usar estos dos y quedaría así. Y ya sustituyendo los valores nos daría, estarán colocados así. mm, X sobre el seno de 68, que es el seno del ángulo A, y 150, que es el lado B, y el seno de 75 es el ángulo B. Ahora tenemos que despejar X. Entonces el seno de 68 lo pasaremos hacia el otro lado del signo igual. Pero acá como está dividiendo, entonces al otro lado pasaría como multiplicando. Entonces quedaría 150 por el seno de 68. Teníamos como resultado sería esto. Y ya luego, cuando ya está multiplicado, nos daría 139.007 sobre seno de 75. Y ya, sacando los valores, el resultado nos daría, el valor de X sería 143.98. Terminamos el ejemplo del seno. Ahora vamos con el ejemplo del coseno. Como acá tenemos que localizar el lado C, entonces vamos a utilizar fórmula, la primera fórmula. Luego sustituimos valores, nos daría 78 al cuadrado más 500 al cuadrado menos 2, 78, 500 y coseno de 130. ¿Ya? Ya cuando ya los elevamos al cuadrado nos da este resultado. De 78 nos dio 6084 y de 500 nos dio 250.000. Y ya al multiplicar 78, 500 sobre el coseno de 130, eso nos da menos 50.135.43. Acá como están negativo con negativo, entonces pasará sumando. Entonces, esto nos dará que nos va a estar sumando, ya no va a estar restando. Luego sumamos los dos valores, nos da raíz cuadrada de 306.219.4336. Ya cuando le sacamos la raíz, nos da el resultado de 553.37. Ese es el valor de X, que es C. Eso fue todo. Espero que le haya gustado el tutorial. Mm, Espero que compartan mi video, que le den like. Ok, hasta luego, hasta la próxima.